tal? Buenos días, tardes, noches, ahí donde quiera que nos estén viendo. Este día en De Vuelta a los Clásicos tenemos una joyita, una belleza, una obra, creo que es de las obras más bellas que se escribieron en todo el siglo XX, de nuestro Papa Hemingway. Papa Hemingway. Como ya verán. Aquí Casi no se nota, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar de El viejo y el mar. En este caso, pues el contexto histórico creo que tiene mucho que ver con su biografía. Vamos a abordar primero su biografía y posteriormente vamos a hablar de la novela, que es la carnita de esto. Creo importante mencionar que nuestra intención en todo momento pues es una búsqueda de acercar a los lectores a la obra de una forma más bondadosa que la que proponen de repente las escuelas, ¿no? Que son obligatorias, que son exigibles, que tienen una estructura poco fría. ¿Cómo podrías decirlo? Sí, pues es siempre, y ya tú lo dijiste en la primera entrega de Kafka, en la primera entrega que fue Kafka, que el clásico nunca entra como obligación, sino como relectura, ¿no? Entonces, también es una ayuda. Entonces, esperemos que esta cápsula les ayude mucho a volver a Hemingway. Bueno, entonces vamos a entrar directo con la biografía de Ernest Hemingway, quien es el escritor que nos compete el día de hoy con su obra El viejo y el mar. Y para ello, pues, siempre nuestro biógrafo de cabecera, ¿no? Nuestro historiador y héroe de mil batallas. Pero hace la cara así porque sabe que va para allá. Cuando no estudiaste y te pregunto, no, apenas les iba a preguntar yo, ¿dónde nace Hemingway? O sea, en Oak Park, Illinois. Illinois, Estados Unidos. Muy bien. ¿A qué se dedicaba el buen Neto? Bueno, viene de una familia todavía con tintes victorianos. Se le acostumbra a vestir como niña hasta los 6 años. Ah, sí. Perdón, nos faltó. ¿Cuándo nace el buen Hemingway? Para poner el contexto de esta familia victoriana. No, tiene esos tintes, no es una familia victoriana. Nace en 1899. 1899 nace Hemingway. Fue que hasta los 6 años lo vestían como niño, pero al parecer pues no era algo que le ocurriera solamente a Hemingway, era una costumbre victoriana. Creció y se dice que muy malo realmente para los deportes. Padecía una enfermedad visual que heredó de su madre. Su madre era una cantante que se presentó incluso en el Madison Square Garden. Square Garden. Ok. Squirrel. ¿Squirrel? No. ¿Ese no era un Pokémon? Es un Pokémon, ¿no? Bueno. Algo así. Allá en Nueva York. Entonces, bueno, la mamá de Hemingway le da una vena muy artística a Hemingway. Ella siempre en reuniones dirá cosas como de yo canté ahí, pero bueno, ahora criamos niños o algo así. Su padre tendría la vena entonces la naturalista, el hombre que le enseña a cazar, que le enseña a pescar, que le enseña a frecuentar, digamos, en su vida diaria la naturaleza. Hacer carnitas asadas. Hacer carnes asadas. Barbacoas van a hacer nada ya. Sí, ahí pues, compraban diezmillo y como podían. Unas mojarritas. Unas mojarritas en una discada. No sé. Entonces, Hemingway tendría sería propenso a ser muy ficcional con su propia vida. Muchas personas, pues sienten tal vez una distancia con el escritor justamente debido a esto, porque era un hombre que tendía a hacer como propaganda de sí mismo, ¿no? Se ensalzaba, boxeaba, el hombre cazaba leones, pescaba peces vela, era un hombre que iba de safaris por muchos días, ¿no? Hay un personaje, ahorita me acordé de París de noche, o cómo se llama la película, que cada noche... Medianoche en París. Medianoche en París, el personaje de Hemingway que es como de, sí, vamos, Armando,
torneo de box ahorita, papá. Es muy buena referencia al buen personaje de Neto. De Woody Allen. Sí, por ahí, pues era un hombre que incluso su abuelo sí había estado en la guerra, en una guerra civil, y era prohibido hablar de la guerra. Él todo lo contrario, él siempre aspiró a tener una parte importante en la historia. Y bueno, al no tenerla, porque cuando quiso entrar en la milicia, fue rechazado justamente por su debilidad visual. Entonces, él se inscribió, digamos, como ayudante, no sé cómo decirlo. Como voluntario. Como voluntario. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, él se inscribe como voluntario, ya que no puede participar como soldado. Va como voluntario de la Cruz Roja a asistir en la Primera Guerra Mundial. Es correcto. Él sería prácticamente reportero. Él trabajaría por primera vez en un periódico llamado Kansas City. Kansas City. Y bueno, tiene una política, el periódico, donde todos los periodistas tienen que someterse a usar frases cortas. A ser como muy puntual, ¿no? No tener tanta floritura. Creo que eso ayudaría en gran medida, conforme él fuera haciendo su propia pluma, a terminar haciendo lo que terminó haciendo Hemingway, porque fue un hombre importantísimo para la literatura. Ahora ya sus teorías son multiconocidas, como esta teoría del iceberg, ¿no? Donde contaba por ahí, yo se lo escuché a Vargas Llosa, de que él supo que Hemingway terminó un cuento y se había olvidado de escribir la parte importante y neurálgica del cuento, que era que el escritor se suicidaba. Perdón, el personaje principal se suicidaba. Entonces decía, esa omisión hacía que hubiera la parte del iceberg, ¿no? Abajo, entre líneas... Lo que no está contado. Es la de un lugar limpio y bien iluminado, ¿no? Creo que es ese. Y yo creo que, en gran medida, eso serviría para que después hubiera un Carver, por ejemplo, ¿no? Sí, que prácticamente domina como nadie el silencio. Subtrama, ¿no? Ajá, la subtrama. Entonces, bueno, va a la Primera Guerra Mundial, que es en 1914, es cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Él va como... En el 18, estamos viendo. Estados Unidos ingresa a la Guerra Mundial en el 17, insisto, no puede ir como soldado. En el 18 se enrola como voluntario en la Cruz Roja. Lo hieren, Sí. dices, en un acto heroico. Sí, él en realidad no tendría que estar haciendo nada en el frente, pero él, por su necesidad de entrar en acción, de tener un papel importante, de ser protagonista, va hacia las trincheras y logra salvar a personas, ¿no? En una de esos rescates lo hieren en un muslo, muy cerca del glúteo, hasta donde yo sé, y bueno, pues él regresa, pero él mismo se vanagloria, ¿no? Porque él comienza a contar la propaganda, pues, de ser soldado, de haberse herido, que fue herido en la Gran Guerra. Exacto. Entonces, tiene 19 años, ¿no? Es un jovencísimo. Y pues tiene su primer amor. Una mujer que le lleva 9 años, una enfermera, Agnes. Que ella sería, esta trama, este amorío, sería la trama principal de una novela que ahorita conocemos como Adiós a las armas, ¿no? Pasa a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española antes. Donde él se va como corresponsal. Él ahí ya como corresponsal, entra en la Guerra Civil Española, está ahí y sigue almacenando y agregando bagaje para sus novelas, escribe varios ensayos taurinos, escribe Por quién dobla las campanas, que es el que, si estoy en un error me corrigen, pero es el que le hace que se gane el Pulitzer. Por quién dobla las campanas, ambientado en la Guerra Civil, va como corresponsal también. Posteriormente, unos años después, inicia lo que nadie quería o nadie creía que iba a suceder, otra Segunda Guerra Mundial. Y ahí asiste, ya no como soldado, porque estamos hablando de un Hemingway de 44 años más o menos. Entonces ahí asiste como corresponsal de guerra, ya con los contactos que tenía en la Guerra Civil. Y tiene una situación curiosa en la Segunda Guerra Mundial como cazasubmarinos. Él ya vivía, antes de, como contexto, él cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial estaba viviendo en Cuba. Le toca el
ascenso de la Revolución Cubana y esta Cuba comunista, pero antes ya estaba en Cuba y su participación en la Segunda Guerra Mundial, además de como corresponsal. Bueno, lo que ocurre es que ya estaba, si siempre tenía esta sensación como de propaganda, la forma en que bebía fue afectando su salud mental. Esto está documentado por muchísimas personas. Por ejemplo, John Dos Passos lo menciona en su biografía. Anthony Burgess hizo, creo que una de sus biografías también más no sé cómo llamarlo, pero muy hermosas, en el sentido de que toma a Hemingway con esa gratitud que tiene un escritor que fue tal vez una piedra de toque para sí mismo. Lo arropa. Lo arropa, ¿no? Entonces, menciona Anthony Burgess que logra Hemingway ya siendo todo popular, siendo pues un hombre asediado por la cámara. Es un rockstar, eso es lo que es, ¿no? Logra meter a su barco, que se llamaba Pilar, lo logra meter como un barco Q, ¿no? El barco Q eran esos barcos que fingían ser barcos mercantes, pero eran barcos de espía. En realidad lo que él pues, pretendía o buscaba, o al menos así lo dice su esposa así Marta, lo vendió. era tener gasolina gratis para poder embarcarse en el mar y ponerse unas borracheras tremendas. La verdad es que Hemingway tiene una leyenda que está por todos lados. Pertenece a una generación que ahorita conocemos como la generación perdida, la Lost Generation, nombrada así por la crítica literaria Gertrude Stein, en donde pues, pertenece a Ezra Pound, Scott Fitzgerald, estos escritores que estaban de la posguerra, ¿no? Eran escritores que parecía que pues, tenían el mundo derrotado y aún así tenían que encontrar un sentido para seguir moviéndose. Posteriormente, bueno, pues Hemingway comienza a sufrir, su salud mental se deteriora, era imposible que un hombre como él se sometiera a ir a un psiquiatra, entonces se degrada tremendamente, al grado de comenzar a padecer una especie de psicosis, en donde él se sentía perseguido. En todo momento pensaba que había espías, que había hombres que estaban tras las ventanas. Cuba, que lo arropó en su vejez, en su madurez, en sus últimos días, él viajaba mucho el Floridita, ¿no? El daiquiri es una bebida que él promovería casi como si fuera su propio autor. Y contaría cosas que ya no tendrían mucho sentido, como haberse acostado con Mata Hari, ¿no? Cuando Mata Hari ya hacía mucho tiempo que había sido ejecutada. Había tenido algunos intentos de suicidio. Lo logró por fin, logró encontrar la llave donde estaban las armas guardadas, agarró una escopeta de 2 cañones, se metió al mar, esto fue en Estados Unidos, en Ketchum, y se pegó un escopetazo. Bueno, poquito antes gana el premio Nobel. Sí, estamos hablando de un premio Nobel. Posterior a la publicación del Viejo y el Mar, que prácticamente sería su última obra, antes de un ensayo taurino y pues... Bueno, su última obra no escrita, sino publicada, ¿no? Porque le sucedieron otras obras, creo que después al Viejo y el Mar. Ya posteriores, ¿ok? Sí, creo que, bueno, a mí lo que me llama la atención y creo que fueron de las cosas que sucedieron en la vida de Hemingway y que marcaron el estilo en su literatura, es obviamente pues todas sus experiencias, pero también su trabajo como reportero. Y creo que también es un poco la herencia que pues escritores, por ejemplo, del boom latinoamericano como García Márquez, pues tuvieron, ¿no? Una forma de embellecer lo cotidiano con palabras mucho más cercanas, y esto pues particularmente en El Viejo y el Mar queda de manifiesto, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Sí, no un lenguaje rebuscado. Sí, hace rato yo les platicaba, por ejemplo, de una obra que está muy relacionada también con el mar y que igual es una novela corta de Mishima que se llama El rumor del oleaje. Uh-huh. Esa obra yo considero que tiene más elementos como que a quienes no estamos familiarizados con el lenguaje náutico o de navegación nos cuesta un poco más de trabajo, ¿no?
en la obra del Viejo y el Mar, a pesar de que vemos a un hombre por días navegando, todo nos parece demasiado familiar y muy cercano. Y es un hombre que se ha dedicado durante toda su vida a eso, a ser pescador. Entonces, creo que el trabajo, por ejemplo, de reportero, como decía Alfredo, de esta forma muy compacta, ¿no? Exactamente, muy compacta de decir las cosas, pues le vale, digamos, esta obra que es prácticamente un monólogo de 3 días de un hombre que se adentra al mar y todas las el cúmulo de pensamientos, de ideas, de deseos que tiene, y su enfrentamiento con un mar que conoce, que el mar también lo conoce al pescador, ¿no? Porque también es una como, no sé si ustedes lo perciben de esa forma, o sea, es como una unidad de todo, ¿no? Una simbiosis. Sí. O sea, él conoce al mar y lo reconoce. Pero fíjate que buena lectura, o por lo menos lo que le entiendo, y bueno, ya vamos a entrar ahorita. Ya vamos a entrar ahorita a la obra, ¿no? Pedro. Pero es como si hubiera reporteado esa experiencia del señor en el mar, ¿no? O sea, como que como si hubiera estado documentando. Esa labor de reportero que tuvo, la plasmó también, que ya vamos a entrar a las conclusiones y a la obra más adelante, pero me parece como, yo no lo había visto así, y me parece una pero hay una comunión entre el hombre y la naturaleza, ¿no? O sea, hay una comunión donde los dos forman como una especie de unidad, como usted, ahorita vamos a hablar de la novela. Sí, entonces, bueno, para ya entrar de lleno al bloque que compete ya a la novela per se. Para, bueno, seguir con los latinismos, que es algo que... Sí. Rescatémoslos. Ajá. Bueno, es eso, ¿no? Él gana el premio Nobel y, bueno, enseguida casi se suscita el suicidio de Hemingway, ¿no? Hemingway tuvo una disputa, digo, ojalá... No quiero decir que con esto cerremos el bloque, pero tuvo una disputa con otro grande de la generación perdida, que es William Faulkner. Y una de las cosas que Faulkner le pelea, que desde luego que Faulkner es un monstruo. Pero qué guerra de titanes, ¿no? No, o sí. Sea... Y una de las cosas que le clamaba Faulkner era: ninguna obra de Hemingway te lleva al diccionario, te empuja a ir al diccionario. Sí, algo así le decía, ¿no? Porque o sea, la forma de hablar... lo acusaba como de usar un lenguaje llano, Sí, simple. plano, tal vez. Okay. Yo creo que él sabía que no era así. O sea, era una cuestión tal vez de... Despectiva. Pues sí, o sea, él quería ser grosero. Y bueno, la forma... Pero también es una forma, bueno, no sé, perdón que te interrumpa, como una forma de entender la literatura, ¿no? Claro, o sea, eso es, si hablamos, por ejemplo, de las novelas de Faulkner, pues Faulkner es muy difícil de leer. Sinceramente, Faulkner creó, yo creo que a toda la generación del boom. Lo que yo veo, la respuesta de Hemingway, creo que prácticamente hace una redondez a su obra, cuando le contestó, pobrecito de Faulkner, ¿no? Él piensa que son las palabras rimbombantes las que están cercanas al corazón. Y cuando él publica El Viejo y el Mar, Faulkner se tiene que tragar sus palabras, y lo que dice es: Hemingway lo ha entendido todo. Sí. Hemingway ya lo entendió todo. Bueno, entonces este fue el primer bloque, el bloque que fue más bien biográfico, porque creemos que está mucho más cercana, primero pues a nosotros, la época de Hemingway, y dos, pues porque Hemingway y su tiempo puede ser contado con la propia biografía de Hemingway. Cercano a nosotros, sí, no en ya edad, sé. O sea, no. O sea, cercano a nosotros no en edad. Bueno, de que fue el siglo XX, estamos en el siglo XXI, y en el pinche la segunda década. Digo, me veo jodido, pero tampoco tengo... Bueno, entonces vamos ya de inmediato al segundo bloque, que es propiamente la obra, El Viejo, Lesbiano y el Mar. Vamos allá. Y no se grabó. ¡Tengo miedo!
Bueno, pues ahora vamos a entrar de lleno con lo que nos atañe, la obra del Viejo y el Mar, que por cierto, corrijo mi babosada de hace rato, con esta obra es con la que ganó el Pulitzer, no con Por quién doblan las campanas como corrección, como corrección, nota al pie. Les pedí una que me adenda. corrigieran, ya compañeros ya me hicieron la observación, entonces el Pulitzer lo gana con el Viejo y el Mar. Y comenzamos con la obra que nos narra. Bueno, es un viejo que se ¿Y el llama, mar? que se llama, es un viejo que va al mar. Principalmente. Gracias por vernos. Gracias. Gracias. Es un programa Escriturama. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Bueno, con permiso. Hasta luego. No, es un viejo que se llama Santiago, que tenía 84 días sin pescar nada. Y es un personaje que la gente del pueblo donde vive, pues ya lo cataloga como alguien que está salado, ¿no? Tenía un chavito que le ayudaba, que lo acompañó durante 40 días, donde no pescó nada, y dejó de acompañarlo y de ayudarlo. El viejo le enseñó a pescar, al chico le tiene un cariño especial, pero el chavo ya no lo pudo acompañar. ¿Por qué? Porque su familia dijo que ya no fuera con él porque está salado. Y lo dice Hemingway de una forma muy, muy curiosa, ¿no? Dice, ¿no? Estar salado es la forma peor de tener mala suerte. ¿Por qué? Porque... Bueno, eso creo que es una forma, obviamente el lenguaje que utiliza Hemingway es el inglés. Y el adjetivo creo salado. que ese es el que utiliza, incluso en inglés, pues pone salado. Y es como esta forma de definir o de hacer como accesible en el... Pero la forma en que lo dice también tiene un atributo, ¿no? Sí, seguro, O sea, sin duda, sí. O Sí, sea, porque que es... aparte no es salado, es salado. Sí. Como sería en el cubano En el regular. cubano. Entonces, ¿por qué la familia le pide al chico que ya no vaya con él? Porque ellos como pescadores ganan dinero sobre lo que pesquen. Entonces, ir 40 días utilizados y regresar sin nada significa que la familia no tiene para comer, no tiene dinero. Sí. Entonces lo abandonan. El viejo todavía se avienta 44 días más Sí. yendo solo y sin pescar nada, y aún así sigue con esta tenacidad de regresar al mar y volver a... Es un hombre con una vida bastante sobria, ¿no? Nos cuenta que al llegar a su casa se quita el pantalón, lo enrolla y eso es lo que funciona como almohada, ¿no? Hace por ahí un juego con el niño donde finge que hay una comida que él va a merendar, pero realmente no ¿Vas tiene a nada. cenar? Ah, sí, ¿quieres algo de cenar? No, ahí tengo arroz con pescado. Y los dos saben tácitamente la ficción de que no que hay no hay nada. arroz y no hay pescado. Es que Manuel, el niño, bueno, no es un niño, ¿no? Es un muchacho. Un chavito. Funciona como esta especie de Sancho Panza, entre comillas, en el sentido de que él es el que le está diciendo al viejo, pues cuídate, tú todavía, como que le da ánimo. Cuando el viejo llega en el día 84, sin pescar nada, lo recibe Manuel. A ver, venga, mire, traje algo de cenar, traje 2 cervezas, me las prestaron de allá de la terraza. Es el que lo cobija, está al pendiente de él, porque se siente responsable porque lo abandonó, porque la familia se lo pidió. Incluso hay una disculpa como de, ay, perdón, es que me gustaría ir con usted, y el viejo le dice, no te preocupes, está tu familia, yo entiendo que se asume que necesitan comer, que necesitan dinero, y yo estoy salado, no pasa nada. Y Tan porque es amigos como importante siempre. el muchacho, porque él, ahorita vamos ya a adentrarnos más en ese sentido, pero el viejo está pensando constantemente ya en alta mar en él, ¿no? O sea, como si fuera algo que le haga falta. Es correcto. Entonces, el señor se embarca en el mar. Algo que tiene la novela de Hemingway es que no sabemos nada de Santiago. No sabemos exactamente qué edad tiene. El viejo vive solo en una casita, lo manifiestan, de ramas, de hierba. No tiene familia, no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene familia. Simple y sencillamente O si las tienen, no están presentes, ¿no? No están presentes. Entonces, es un personaje en el que nos aparece Hemingway, pero lo vuelve entrañable. Desde un inicio,
el mismo lector lo cobija con el mismo cariño que Manuel lo atiende, el mismo lector comienza a tener esta simpatía por el viejo. Entonces, pues el viejo se embarca en el día 85. Es curioso porque él cuando se embarca ya tiene la idea de tengo que pescar algo grande, ¿no? Y aparte tiene el récord, porque ya le había pasado, que habían pasado 87 días sin pescar nada. El muchacho se lo recuerda y el viejo es como mira, pasó 87 días sin pescar nada y lo logré y pesqué. Sí, y luego hasta dice, piensa, 87 es un buen número. Voy en 84. Todavía me quedan 3 días para ganarle, para romper el récord. O sea, no existe ese desánimo de... Nunca. No es un derrotista, no es un pusilánime. Hay de dos, o pesco algo antes o rompo el récord. Siempre está ahí, siempre está ese optimismo, esta fortaleza. Entonces, el viejo se embarca, va, rema solo, comienza a avanzar. Él reconoce que para probar nueva suerte se tiene que alejar un poco más y comienza a hablarte, y eso es lo que también, de ahí la prosa de Hemingway comienza, desde mi punto de vista, a crecer. Comienza a hablarte de la relación del viejo con el mar, comienza a hablarte de un mar cercano, un mar personal. Aquí está una hondonada, aquí comienzan los peces a salir, hay una corriente, agarra esta corriente, me va a llevar, el sol está desde tal lugar. Obviamente, las personas que han ido de pesca, los que no, pues para que lo sepan, la pesca salen antes de que raye el sol. Entonces te va narrando cómo el sol al levantarse le hiere los ojos al viejo y él reconoce que nunca le ha ido bien en los amaneceres en esta vida longeva como pescador, y va teniendo esta narración de cómo va haciendo su convivencia con el mar, y es donde comienza lo que platica Pedro, estos monólogos. El viejo va solo, incluso te explica que él, si alguien lo viera, él mismo lo reconoce, pensaría que estaría loco por hablar solo, pero ante la ausencia de tener con quién hablar, lo único que le queda al hombre es hablar consigo mismo. Hay cosas que piensa, hay cosas que él mismo externa en voz alta. Y la relación que tiene el viejo con el mar y lo que lo emparenta con la prosa de Hemingway, o más bien, por ende, la prosa de Hemingway es una relación y una prosa que no pertenecen a la relación que tendría un citadino con el mar. O sea, sí es un lenguaje propio de alguien que pertenece a estos lugares cercanos a la naturaleza. De hecho te dice hoy va a ser un buen día, en 4 días viene un tifón, pero eso no lo saben los de tierra, solamente lo sabe quien está dentro del mar. Sí, aparte, bueno, esto que es muy característico de la relación que tiene con el mar, que no es el mar, sino la mar. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo tenía preparado. Y lo va a decir mejor Alfredo, pero es por este amor también que hay por esta confianza. Él mismo manifiesta que los jóvenes le dicen el mar como esta lejanía, como este rival, pero el viejo le llama la mar como sí, bueno, creo que ahí lo que dice, y no sé si a lo mejor vayas a leer esa parte, sí, pero creo que lo que recupera, no vas adelante, pero creo que lo que recupera, tienes voz de locutor, güey. Sí, muchísimas gracias, creo que lo que recupera también es una forma como muy como un respeto hacia el oficio, pero no exclusivo de él. O sea, no es algo, no es que él, exacto, sí, o sea, de quien no es, conoce. Sí, o sea, de quienes se aventuran al mar, ¿no? Y lo pone como lo personaliza de forma femenina, ¿no? Es lo que marcaste aquí, ¿no? Decía siempre la mar, así como le dicen en español cuando la quieren. A veces los que la quieren hablan mal de ella, pero lo hacen siempre como si fuera una mujer. Algunos de los pescadores más jóvenes, los que usaban boyas y flotadoras para sus sedales y tenían botes de motor comprados cuando los hígados de tiburón se cotizaban altos, empleaban el artículo masculino. Le llamaban el mar,
Hablaban del mar como un contendiente o un lugar, o aún un enemigo, pero el viejo lo concebía siempre como perteneciente al género femenino y como algo que concedía o negaba grandes favores. Y si hacía cosas perversas y terribles era porque no podía remediarlo. O sea, como una forma ahí involuntaria, ¿no? Casi que... sin querer hacía... Fíjate con lo que termina. Dice, la luna, pensaba, le afecta lo mismo que a una mujer. ¿No? Es tremendo. Ese tipo de prosa la encontramos con el viejo y el mar. Está plagado estos simbolismos de estas alusiones casi poéticas. Sí. Hay una relación entre el mar y el viejo, pero hay una relación también entre la naturaleza y el viejo, ¿no? Él, conforme va pescando, cuando pesca, no piensa en el pez como un alimento solamente, sino como un hermano. Cada vez que pesca, dice, ok, yo tengo que pescar y tengo que comer, pero yo respeto que tú estés vivo. Y de repente aparece un pájaro y se posa en su barco, y él dice, qué bueno que tenga yo compañía. Entonces, hay como una comunión entre él y la naturaleza. Ahora, es un hombre que no tiene recursos y la forma en que él pesca no es la forma tradicional que tal vez conocemos. Esperan creer que está pescando con caña y carrete, no. No, es un hombre que va a remo, ni siquiera está motorizado, es un hombre que va a remo y lanza el sedal directamente, y la forma de retenerlo son las manos, es su cuerpo. Entonces es un hombre que se hiere a la hora de estar pescando, tiene que poner una especie de costal entre él y su espalda para que el sedal se ponga hacia atrás, y con él hace una especie de apalancamiento y por fin pesca, ¿no? Ahí es donde viene el enganche. Se engancha por fin, avienta los sedales, los hilos, manejan unas varillas que vendría a ser como la caña para mantener lejano cada uno de los hilos que no se enreden, pero pues es simplemente un palo nomás donde se atora. De pronto está pensando en estas situaciones del mar, del ave. Estaba buscando una frase, a lo mejor digo una tarugada, palabras más, palabras menos, pero llega una golondrina de mar y se posa ahí y dice algo así como qué cruel es el mar con este tipo de avecillas, porque hay aves tan pequeñas en el mar que de pronto puede ser tan cruel. Sí. Entonces están en estas situaciones solo cuando de pronto uno de los sedales comienza a tener un tirón, lo desengancha de la varilla, lo siente y por la experiencia, si es un pescado, entonces lo deja, lo atrae, él mismo se va imaginando lo que está ocurriendo, manifiesta que son, 60 brazas, la brasa era esta medida, entonces han de ser unos 50 centímetros, ¿cuántos centímetros más o menos? Uh-huh. Entonces es como está mordisqueando las sardinas, la carnada, muérdelo, ándale, mira, está sabroso. Cuando siente el jalón, ya cayó, dale hilo, lo va soltando. Como manifestaba Alfredo, es esta línea en la que pues no tiene una caña, la línea para no tenerlo en las manos, se lo pasa por el hombro, y con el hombro recargado contra la lancha es contra lo que está manteniendo la tensión. Va soltando hilo, va manteniéndolo. El pescado el pez, perdón, porque no es pescado también, parece ser muy grande. Él mismo lo va tentando. ¿Y qué sucede? Algo, a mí me pareció, me impactó. Lo va jalando. Él está en su lancha y el pez lo comienza a jalar con el sedal y él se deja. Creo que ahí también habla como de una forma de no apresurar las cosas, ¿no? O sea, una paciencia que él reconoce como de, si me quieres llevar para allá, o sea, así como que si quieres jugar conmigo y llevarme hacia allá, estoy dispuesto a seguir ese juego, ¿sí? No te voy a soltar, ¿no? O sea, si y eso le significó, pues, toda la serie de pensamientos, ¿no? Toda la serie de pues iba a decir diálogo, pero no es un diálogo, aunque sí un poco. O sea, es un diálogo porque parece, bueno, es un monólogo porque nada más es la voz de él, pero al mismo tiempo es como si el pez le respondiera, ¿no? O sea, está en ese juego de dejarlo
que agarre su camino porque sabe que ya está enganchado, ¿no? Sí. Entonces no me voy a cansar yo, voy a seguir tu juego, tengo que administrar los recursos que tengo, ¿no? Y come de a poco, ¿no? Las cosas que va teniendo, las carnadas a lo mejor que utilizaba para otros sedales, y lo va administrando así la poca agua que tiene, porque obviamente él no pensaba que pudiera llevarle tanto tiempo. Él iba y regresaba el mismo día. Sí, y lleva ese juego, ¿no? O sea, con esa paciencia de decir, bueno, ya reconozco que es un pez grande y me está llevando hacia la profundidad del mar, ¿no? Exactamente. Él siente y reconoce que es un pez grande, entonces dice, si le ofrezco resistencia, el anzuelo puede romperle la piel y zafarse e irse, entonces lo voy a dejar, paciencia. El pez lo comienza a arrastrar hacia adentro, pero él no se desespera. Tiene tiempo, tiene paciencia, tiene la experiencia. Antes, cuando va remando todos estos soliloquios que platicábamos, que es, de pronto el viejo habla con él, piensa en su interior y de pronto externa, habla con él mismo. Cuando engancha el pez, comienza a trasladar, ya se vuelven 3 voces. Le habla al pez, se habla él mismo en voz alta o piensa cosas. Mantiene esta tensión como de estoy aquí, vamos llevando. ¿Cómo irán los Yankees contra los no me acuerdo, Detroit, ¿no? Contra Detroit? A ver, no te distraigas, manténla, estás aquí. A ver, es un apasionado del béisbol, ajá, ¿no? Es un apasionado, constantemente como está Joe DiMaggio, el juego de pelota. Está Joe DiMaggio ahí con una presencia. Muy presente. ¿Qué sería? Porque su padre era pescador, entonces, ¿qué haría Joe DiMaggio con su espolón en el talón? Comienza a tener estas divagaciones, pero la misma mente del viejo lo comienza a traer al presente, como es un, a ver, piensa aquí, te necesito, constante. Y en esas divagaciones también lo que se pone ahí de manifiesto es como un reconocimiento de la situación actual, ¿no? que tiene, o sea, es un repaso también de su propia vida, de sus recuerdos, de sus deseos, ¿no? De la motivación que tiene, porque sí se menciona que ese pescado se lo van a pagar muy bien porque tiene un buen tamaño. Exactamente. Pero yo lo que les decía hace rato es, bueno, no veo a una persona que esté interesada en el dinero, es alguien que está entregado a su oficio, que esa es la razón que tiene, o sea, y tiene un comentario que me hace muy, muy bello, que cuando constantemente está deseando que Manuel le acompañe, porque son varias veces que piensa así de que ya me lastimé la mano, ya me duele, siento un calambre, ojalá el muchacho estuviera aquí, me ayudaría a tal cosa. Manuel está presente. Y hace un comentario dice, nadie debería llegar a viejo solo. Y después corrige y dice, pero no estoy solo, o sea, estoy con la mar, ¿no? Sí, o sea, y es ese respeto o esa compañía que siente el pescador con su oficio, más allá de la recompensa económica que pudiera significarle, ¿no? O sea, es un asunto de tenacidad, de perseverancia, de principios, por lo que él está ahí. O sea, va más allá de la retribución o la remuneración que espera de la pesca que vaya a tener. Él mismo dice que come solamente porque necesita la energía para seguir pescando, pero no come porque tiene hambre, ¿no? Sí, dice, acuérdate que tienes que comer esto, ¿no? Exacto. O sea, así, aunque no tengas hambre, acuérdate que necesitas fuerzas. Y luego de pronto son estos, ¿qué come? De los otros sedales que tiene, de pronto pesca un bonito y un dorado. Y un dorado. El dorado manifiesta, el bonito es bueno para comerse solo, el dorado, ojalá hubiera traído limones y sal. Dice, si hubiera sido precavido, agarro agua de mar y la aviento y cuando se reseque me hubiera quedado sal. Pero no lo preví y se me va a echar a perder el pescado. Entonces tengo que comerlo así. Comienza a tener estos reproches consigo. Hay un momento en el que la mano izquierda, insisto, no tenían
carrete. Entonces, ¿qué era? Ganarle hilo al pescado era irlo jalando a mano. Entonces, la mano izquierda en algún momento tiene un calambre en la noche. Entonces, dice, la voy a dejar que se quede ahí, que descanse. Voy a comer el bonito para recuperarme. Mañana la voy a necesitar. Y tiene un diálogo con la mano. Mano, mañana te necesito. Ahorita descansa. Reponte. Con el bonito recupera energías. Va a salir el sol, vas a sentir el calor y tienes que funcionar. Si no llega a funcionar, le meto el sedal para que el hilo la corte y la castigue, porque tiene que responder. Tiene que funcionar. ¿Por qué Dios no me dio 2 manos derechas? ¿Por qué me tenía que dar esta mano izquierda que no me terminó funcionando? Entonces tiene estos diálogos. Sí, y hay que considerar también, o sea, como dice, la forma que tiene de pescar es muy rudimentaria, o sea, está situada la novela en Cuba y es una forma de pescar muy en muy una Cuba de los rudimentaria. 50, entonces. Sí, o sea, no tiene técnicas, no tiene algún aparato que le guíe de por dónde va. Confía. Él sabe el noreste por la posición del sol, por las por el estrellas, viento, por el comportamiento del mar. Por la corriente, entramos a esta corriente, Sí. es este conocimiento del mar, de la mar, por la relación que tiene. Entonces, tiene esta lucha constante, va soltando hilo, va recuperando hilo, lo va tanteando. Él salió de madrugada en un día, engancha al pez alrededor de como a media tarde, suponemos 3, 4 de la tarde más o menos. Se oscurece, se hace la noche, es cuando la mano se le engarrota, tiene el calambre, amanece y sigue el pez enganchado y el pez sigue jalándolo hacia afuera. Comienza a notar que el pez empieza a tener un decaimiento en el esfuerzo, en la tensión, y comienza a ganarle hilo y el pez aparece. Él piensa, no, ojalá suba y... Para ver el tamaño. Antes de eso, tiene una frase, ahorita me acordé, un episodio que él en sus recuerdos narra, que es esta relación, volvemos al mismo punto, de las parejas, ¿no? De la mar, de la mujer. Y él manifiesta que en algún momento en una pesca le tocó que iban una pareja de peces vela. Y él manifiesta, la hembra siempre come primero. El macho deja que la hembra siempre come primero y fue la que pescó el anzuelo. Yo creo que ese es de los momentos más hermosos. De los momentos, sí. es una forma tan bella de manifestar esta fidelidad en pareja. Entonces, ¿qué manifiesta o qué expresa el viejo? La mujer, la hembra, del pez vela, como es la primera que come, engancha. La están remolcando y el pez vela macho todo el tiempo va a su lado. Todo el tiempo va a su lado, mientras ella sigue siendo enganchada. Incluso aún cuando la suben al bote, el pez vela macho salta y el viejo puede notar que el pez vela salta para asomarse, para tener una última vista para de saber, ella, exacto, para verla, y desaparece. Son de estas estampas poéticas que tiene Hemingway, que la verdad es que encantan. Entonces tiene esta lucha con el pez, lo va soltando, va dejando. El viejo, como les platicaba, pues se va pasando el hilo por la espalda, se pone un costal, pero pues no termina, la tensión termina de castigarlo. Entonces, madreado de la espalda, adolorido, la mano engarrotada, comienza a tener esta lucha. Cuando lo ve, manifiesta que calcula que el pez es todavía más grande que el bote. Sale, ¿no? Creo que sale, alcanza a asomarse un poco y dice, son 2 pies más grande que el bote. Son 60 centímetros 2 pies más grande que el... Y él calcula más o menos 1500 libras, o sea, casi 700 kilos, ¿no? Y él mismo se asombra y dice, no puede ser tan grande. Entonces, va ahí, se vuelve a sumergir, pero va notando que cada vez el pez se va cansando. Te va explicando, a los que no sabemos de pesca, el comportamiento del pez. Pero fíjate que eso que es que a los que no sabemos de pesca, pues, digo, obviamente yo no tengo ni idea de pesca, pero creo que el lenguaje que utiliza Hemingway con pues esta pequeña novela es muy cercano. ¿Sí? O sea, en realidad, y eso también tiene que ver a lo mejor con el tipo de pescador que es, o sea, porque no estamos hablando de un marinero, ¿verdad? Que
que sea dueño de la técnica. Como un Melville que de pronto exageraba en la técnica ballenera. Exacto, y no, él es muy cercano. Así es, o sea, todo lo que va narrando son cosas muy cercanas y poéticas, muchas analogías de un hombre ya en el ocaso de su vida y la relación que tiene con el mar, con su oficio, con sus deseos, con sus motivaciones. Y, pues bueno, ya cuando el pez comienza a cansarse, la única forma que tiene de llegar con ese producto del pez a la costa, a regresar a su casa, es pues, como remolcarlo, ¿no? O sea, lo tiene ahí a un costado, ¿no? A un costado. El pez se cansa, por fin lo puede sacar y lo arponea. Manifiesta que ya se cansó el pez, lo saco a la superficie y hace intentos para girarlo. Uh-huh. Hace 1 o 2 intentos, incluso él manifiesta que en esos intentos comienza a nublársele la vista. Uh-huh. Comienza a ver oscuro, a cerrarse. ¿Por qué? Porque el pez va así, necesita que se gire para clavarle el arpón. Entonces, él mismo manifiesta, lo jalé el esfuerzo y empiezo a ver oscuro y él mismo se reprocha. No te falles, llegaste hasta aquí, todavía hasta dice, pez, o te mueres tú o me matas a mí, pero de aquí alguno de los dos no va a salir, o sea, es este diálogo. Sí. Entonces, lo logra girar, toma el arpón, se lo entierra y hasta él mismo manifiesta que siente cuando entra en el corazón. El pez muere. Cuando el pez flota, ya muerto, pues se da cuenta de, aunque ojalá estuviera el chico, pero aunque estuviera, si lo subimos, sí, no. El peso del pez nos va a hundir. Son más de media tonelada. Lo amarro y lo llevo a un costado. La experiencia otra vez, ¿no? Ni siquiera es el intento. Sí, ni siquiera es el intento, no gasta energía. No, exacto, no tiene energía, no hay caso. Entonces, pues lo amarro a un costado, le pasa por las agallas, por la boca, le amarra la cola y arremo. Pone la vela y arremo y aviento, agarra una corriente y regresa. ¿Y quién aparece? Él dice, si le doy aquí, por la experiencia, si le doy hacia aquí, hablamos de, imagínense, a donde voltees, ves agua. Una cinta de Moebius, ¿no? Así. O sea, es agua, no hay como, sí, ya vi, es agua. Entonces, pero él dice, si le doy para acá, tengo que dar todo, y dice, la isla es larga, en algún momento, no voy a dar a La Habana, en algún momento voy a dar a algún lugar de la isla, y ahí puedo llegar. Entonces, va regresando, y en eso, pues obviamente, imagínense, queridos televidentes, sangre, olor a carne, mar, pues obviamente llegan los tiburones. Primero llega uno muy noble, ¿no? Para él, es un tiburón maco. Pero te lo describe. Sí, exacto. Y describe cómo es la piel brillosa del tiburón maco. Las ochileras de dientes como las ochileras que dedos, son de dedos, exactamente. Que yo pues googleé el tiburón maco y pues sí, o sea, tal cual como aparece en el libro, con estas hileras de dientes. Bueno, vi así como que era un tiburón que podía nadar a 140 kilómetros por hora. O sea, es un guerrero, ¿no? O sea, ¿qué voy con este comentario? Porque el primero que llega es guerrero, que él se ve enfrentado con él, y a la hora de que lo mata... Y que el viejo sabe, viene, va a haber putazos, o sea, va a haber batalla, aquí va a haber madrazos y vamos sabiendo. Tiene un arpón y pues es como... Órale, culero, déjate venir, porque aquí a ver de qué cuerda sale más cuerda. Pero él reconoce que es, híjole, aquí se va a poner buena la lucha. Pero no lo describe, pero te hace, o sea, la denotación, más bien, sí, la denotación es de un guerrero, ¿no? Se está enfrentando a un guerrero, a un tiburón maco que implica eso, como la guerra. Entonces lo logra matar.
El maco le arranca un gran pedazo de la cola, se ¿no? prende a la pieza y es cuando... Como él escucha cómo se cierra, cómo los dientes rasgan. Y es cuando él identifica, aparte, insisto, la prosa de Hemingway, te dice, él apuntó a la línea transversal que es entre el hocico y la línea de los ojos. Obviamente no existe esa línea, pero el viejo la conocía porque ahí estaba el cerebro. Sí, sí. Ahí apunta el viejo, lanza el arpón. Entonces tiene esta primera batalla con el tiburón maco. Bueno, esta primera batalla con los tiburones, que es con el tiburón maco. Y logra ya darle nos spoileaste que hay más tiburones. Porque luego vienen los galanos, ¿no? Ajá. Y él los describe como unos tiburones de cabeza plana. Ojos acintados, en la aleta tienen una línea blanca y son como oportunistas, carroñeros. Por eso, como por eso hago ese énfasis. Con el maco era un guerrero, es un cazador. Estos son carroñeros. Estos son carroñeros y siempre andan en bola. Incluso la mordida del maco hace que sangre el pez y esa sangre es la que atrae a los galanos, ¿no? Que es un tiburón, creo que es el tiburón limón, si no me equivoco. Pero sí, es otra especie de tiburón, ¿no? Es un tiburón de menor rango por la carroñería, ¿no? No, ya no son guerreros ni son cazadores. Ya no cazan, ya no pelean. Van hacia lo muerto. Van hacia lo que está muerto, exacto. Entonces, bueno, tiene esta batalla con estos tiburones. Ahora, perdón, con el maco. Le entierra el arpón en el cráneo, pero se queda encajado y el tiburón muere, se hunde y se lleva el arpón. Entonces al viejo le queda, bueno, pues es como un gancho. Cuando llegan los primeros dos galanos, a uno le da con el gancho y también se va. Amarra un cuchillo a la punta de un remo. Y se quebra el cuchillo. Con eso comienza a pelear. A esos dos primeros los despacha con el cuchillo. Con el gancho, con el cuchillo. Que ya habían también agarrado carne de... Van diezmando a la pieza. Y él manifiesta como uno llega y se clava y él lo está atacando, pero el otro lo está atacando a la parte oculta del pez y siente como la lancha se jala a cada arranque de la carne. Entonces él va pensando, se han de haber comido tantas libras, entonces va diezmando la pieza, ¿no? Ataca con el cuchillo con el remo y en una de esas el cuchillo se rompe por ser acero templado. Se queda sin herramientas. Entonces sigue remando, buscando la corriente que lo lleve de regreso, cuando comienza a caer la tarde y él sigue viendo llegar tiburones. ¿Qué tiene? El palo con el que va guiando el timón, lo quita, está medio afilado y con eso se dedica a darles golpes a los tiburones que ve, porque ya no llegan de uno, de dos, llegan en grupo. Entonces mientras golpea uno, los tiburones que tienen el esqueleto de cartílago, pues es un golpe en la cabeza para quebrar el cartílago que es flexible, pues no les hace nada, pero él intenta pelear y les dice, con ellos. Vengan galanos, que para eso son buenos nada más. Pero ¿no? por dentro, o sea, por abajo, sabe que se siguen comiendo el pez. Y él sigue peleando y va dando. Entonces va dando golpes, va repartiendo fregadazos, pero se comienza a saber que esto ya no va quedando. Va comenzando a vislumbrar lo que va diezmando la carne del pez, que se van comiendo los tiburones. Y comienza a pensar en que no va a llegar. Que va a ser derrotado, ¿no? Llega un punto en el que ya ve las luces de La Habana, le quedan tan pocos metros o kilómetros para llegar, pero reconoce comienza a escuchar una canción que dice Chango. Comienza a saber que con lo Dios se no debe jugar, Chango. Entonces comienza a acercarse, pero él se reconoce que de aquí a que lleguen las luces del pez ya no va a quedar nada. Esta experiencia, volvemos al punto de la voracidad de los galanos. Entonces el viejo comienza a no dejar de luchar, pero a sentirse sobrepasado. O sea, él sabe que no va a llegar con nada. Hay una frase, no quiero agarrar el libro de acá, a ver si puedes buscar la frase que... ¿Cuál? La frase del hombre
Hay una frase que, para mí, por esa frase, el libro termina... Cuando el viejo está en esta pelea, no se desanima. ¿Por qué? Porque dice, un hombre, dice, pero el hombre no está hecho para la derrota, dijo. Y la frase mamalona. Esta frase si la encuentran en redes sociales. Pónganla en Facebook. De frases de Hemingway, esta frase sí la dijo Hemingway. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. O sea, es una frase muy de Hemingway, de su personalidad, lo que lo hace en la biografía al inicio. Entonces, él por fin llega al muelle de La Habana, te dice cómo llega, cómo se estaciona, la lancha, la lambada, en reversa. estaciona la lancha y se baja, deja el esqueleto del pez ahí. Ya no hay nada que recuperar. Todas sus expectativas, todo su esfuerzo, las manos quemadas, cortadas, desolladas, el hombro, los hombros cortados, el cansancio, por el cansancio, la deshidratación, o sea, son 2 días completos, 3 días calendario en el mar, con una botella de agua nada más, sin alimento, más que 2 peces, se baja, agarra sus cosas, todavía tiene la fuerza o la preocupación de agarrar el mástil. Yo si hubiera llegado con mi hijo y le iba a mandar, vamos, me bajo como fuera, enrolla el mástil, va con las velas, va caminando, se marea, se sienta. Antes de eso, ahorita que me acordé del cisne, la escena o el pedazo de los tiburones, güey, qué pinche angustia, la verdad Hemingway lo que tiene es, el viejo está solo en como te lo manifiesta, pero en realidad no está solo. Creo que el lector está ahí. O sea, tú te sientes leyéndolo, sin necesidad de descripciones, tú te sientes en la lancha. Tú lo estás viendo así como se para. Junto al viejo y queriendo poder hacer algo. Queriendo, pues los tiburones, pero eres un simple espectador porque es donde te sentó el autor. Eso yo creo que muy pocos autores tienen que te puedan generar esta línea. Entonces, el viejo va caminando, se siente mareado, cae en tierra, se sienta y es como descansa tantito. Ya, se levanta, da 2, 3 pasos, vuelve a caer en tierra, descansa poquito, se levanta y llega hasta su casa. Avienta toda la chingada y se acuesta a dormir. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo se duerme? Se duerme boca abajo y en la mañana llega el chico, Manuel, y lo encuentra boca abajo con las palmas hacia arriba. ¿Por qué? Obviamente, las manos desolladas abiertas, si te duermes boca arriba, la presión. Entonces, boca abajo. Imagínate, o sea, te quemas con las tortillas, una ampolla y anda uno, no sé. Entonces, imagínate, abierta la carne, entonces... Manuel llega, se asoma, lo ve y lo primero que hace es pues verificar que esté respirando. Nota que respira, lo deja descansar, se va a un café. Café en leche. En latas de leche condensada, en una Campbell's, o la lechera o lo que gustes, la Carnation, que es la leche condensada. Entonces, es en esta Cuba, donde no hay tazas, donde no hay lujos, ¿no? O sea, pues es donde hay. Trae el café, se lo fían al muchacho, trae el café, ve, calentito, el viejo sigue dormido, lo deja dormir, ve que se mueve, vuelve a calentar el café, despierta al viejo y comenta. Están platicando platica del día, todavía tiene el viejo la cabeza para decir, dile a Martín que la cabeza del pez es suya. La cabeza del pez es suya. Oye, ¿y la espada qué le vas a hacer? No sé, ¿la quieres? Yo la quiero. Que la corten y tenla. Vamos a hacer un arpón. Oye, le dice todavía Manuel al viejo Santiago, viejo, recupérate. Cuando estés bien, o sea, tienes que estar bien, porque cuando estés bien, voy a volver a la mar contigo. Pero antes le dice algo que también muy cabrón, me derrotaron. Sí, ¿no? Eso dice el viejo.
Y uno que lee no siente una derrota, sinceramente. No, o sea, es esta batalla que... Es una sensación que tiene el viejo, pero no sentimos una derrota. Una gran batalla. Una gran batalla. Entonces, le dice Manuel, voy a volver contigo. No, pero tu familia, no importa, volver contigo. Bueno, pero tenemos que llevar una lanza de acero no templado para que no se rompa como el cuchillo, para que no vuelva a pasar esto. Manifiesta que se vuelve a dormir el viejo. Y sueña con leones. Y sueña. Con leones en la playa. Bueno, algo que no dijimos es que también en los recuerdos que tiene el viejo de juventud, estuvo en África. Él viajó de Cuba a África en un barco y lo que él manifiesta que es como su recuerdo muy vívido es haber estado en el barco y ver a leones, nadar que salían a la playa. Uh-huh. Y sueña constantemente con eso. Entonces la novela termina en que ve leones en la playa. Sí. Y ahí termina. Y pues ya con eso se pueden intuir varias cosas, ¿no? O sea, se puede intuir que se murió el viejo, no se murió. Como ese final abierto que también creo que... Lo permite todo, ¿no? Sí. Final abierto y cerrado, porque puede ser como un círculo de y se durmió y soñó o ¿por qué estaba soñando eso? Claro. Y bueno, entonces ese es el cierre de la novela. Es es el regreso de Hemingway después de que venía de un fracaso editorial. Y pues esto nos sirve para ir al bloque 3, donde vamos a dar nuestras conclusiones. Bueno, y este es el bloque 3 de la emisión sobre El viejo y el mar, una novela de Ernest Hemingway. Y vamos a dar nuestras breves impresiones acerca de qué nos dice este libro a nosotros hoy. Y para mí es un reflejo de lo que es Hemingway o lo que fue Hemingway a lo largo de su vida. Una constante lucha con su entorno y creo que es una novela que plantea la idea de del no rendirte para llegar a una especie de redención, ¿no? ¿Y cuál es la redención? El que a pesar de la derrota, o sea, a pesar de que tú hayas sido derrotado por una vicisitud o con alguna cuestión que hayas pasado, algún problema, pues el hecho mismo de la redención radica precisamente en la pelea, en no haberte rendido nunca. Creo que esa es la idea de la redención, pues, o sea, del salir de la oscuridad está básicamente planteada en el no haberte rendido nunca, pues bueno, para mí, pues, como a grandes rasgos. Una vez más el mitologema de la lucha para sí, llegar a la redención. La redención, exactamente. Pues de mi parte, creo que con la relectura que hice, como optimismo o esa actitud que le imprimes, o que, mejor dicho, la capacidad que tiene el ser humano de imprimir ante la desgracia una actitud positiva. Uh-huh. Y eso queda muy puesto en la novela, que a pesar de las circunstancias uno elige la actitud con la que toma esas desgracias y que esos principios te hacen actuar en consecuencia de, ¿no? O sea, esos principios que formas durante toda tu vida te hace tomar decisiones y te hace buscar pues el porvenir. Me encanta el final, me encanta porque creo que lo deja
cerrado, pero al mismo tiempo, pues como lector, creo que también se nos permite tener como una interpretación, a lo mejor adicional, abierto. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, el viejo regresa con el esqueleto, lo que queda de la batalla del pez, pero termina con que el viejo duerme, ¿no? Como si pudiéramos intuir que, como si ya estuviera soñando con leones, ¿no? O sea, como esa muerte. Y creo que si de darse así, o sea, si se trata de una muerte, fue una muerte que él mismo buscó y que quiso morir de esa forma, ¿no? Entonces, creo que en la relectura gana mucho. El viejo y el mar es una de mis novelas predilectas. Yo creo que la leí en un momento donde fui tal vez demasiado sensible. Cuando digo demasiado es que tal vez yo la tergiversé. Y en esta última lectura me di cuenta de que no tanto. O sea, creo que tiene un poder increíble. A mí me parece que es una novela milagro. Es una novela, independientemente de Hemingway, o sea, haciendo incluso a un lado a quien escribió el producto, la obra por sí mismo, la unidad. Creo que es algo que sintetiza la condición humana de una forma, no sé ni siquiera describirlo. Es una forma que parecería romper la cadena del tiempo, ¿no? O sea, nos puede hablar como supongo que habló en su época y nos sigue hablando hoy de quiénes somos como seres humanos. Yo no sé, siento que esta novela es de esas novelas, al menos para mí, que me va a acompañar. No sé cuánto viva, como nadie sabe, pero creo que son de esas novelas que van a envejecer conmigo. O sea, son novelas a las que tengo que ir allá, no sé, cada 2 o 3 años, pero creo que voy a recurrir a ella. Es una novela entrañable, definitivamente, como les comentaba, o sea, desde un inicio comienzas a tener esta simpatía y esta personalización con el viejo. Es una novela muy bonita porque aún a pesar de que trata de una derrota, de una falla, porque la intención del viejo era traer un pescado, no dejas de sentir la condición humana. Hablábamos en un inicio, algunos de los pescadores se burlaban del viejo, ¿no? Porque no tenía suerte, porque seguía saliendo. Y aún así, cuando regresa, sientes este arropamiento de la gente, de los mismos gremios, de los pescadores. Martín, el dueño del bar, le manda unas cervezas, le manda comida. El chico lo estuvo esperando. Cada día el chico iba a su casa a ver si veía al viejo y no había regresado. Y comienza a preocuparse. Se admiran. Cuando el viejo va y deja la lancha, pero los pescadores al día siguiente en la madrugada ven la lancha y ven el esqueleto, lo miden, se olvidan de ir a pescar para quedarse reconociendo el triunfo que significaba el tamaño del pez que Santiago trajo. Entonces, es una novela, a mí se me hace una novela muy bonita, sobre todo, y lo que le agradezco al buen Neto es que, como comentábamos, el viejo está solo en la lancha, pero en realidad no está solo, porque el lector está ahí, te sientes ahí con él. Sí, y creo que, ¿por qué consideramos que es un clásico? Porque hace lo que todos los clásicos, algo de lo que todos los clásicos son capaces, ¿no? Que es retratar un aspecto de la naturaleza humana, ¿no? Y tener este enganche con el lector, eso es importantísimo. Creo que eso es la conjunción, ¿no? Que tenga el enganche con el lector y que retrate en un aspecto de la y que crezca. Pienso que un atributo de los clásicos es que en las relecturas, sí, crezca. La verdad es que es un muy buen libro para acercarse a Hemingway si no lo han leído, bastante recomendable. No es el mismo estilo, lo que tiene Hemingway es a base a lo diverso de sus obras, tiene estilos diferentes, pero este libro, la verdad es que es una excelente manera de acercarse a Hemingway. Totalmente. Por eso lo elegimos. Pues esto fue De Vuelta a los Clásicos con El Viejo y el Mar de Ernest Hemingway, y pues esperemos que les haya gustado. Los invitamos a seguirnos en el canal de Apatía TV, que está en YouTube,
en el programa Escriturama, y también que nos sigan en redes sociales. En Instagram estamos como Escriturama el canal, y en Facebook como Escriturama nada más. Si ya leyeron el libro, si no lo han leído, si después de este video se aventaron a leerlo, por favor déjenos sus comentarios, y pues muchas gracias por el episodio de hoy. Muchas gracias. Hello, motherfucker. Let's start right out.